Pasamos mínimo la tercera parte de los días laborables en el trabajo. Y por eso la importancia de que nos sintamos bien. De ahí que valoremos tanto buenas prácticas que llevan a cabo empresas para el bienestar de sus colaboradores. Y por supuesto que esto se traduce en un mayor rendimiento laboral. Nos llamó muchísimo la atención un programa de Nestlé Dominicana, Mascotas al Trabajo. ¿Tú te imaginas ir a trabajar con tu mascota sin tener que dejarla en casa? Y quisimos hablar de esto, al igual que otros programas que sabemos que lleva a cabo Nestlé Dominicana para que los colaboradores estén en forma, para que puedan integrarse, para que puedan disponer de más horas para compartir con la familia y descansar. Y para eso hemos invitado a las ejecutivas de Nestlé, Giovanna Cabrera y Linabel Peña, para conocer de esto y ojalá que sirva de estímulo a otras empresas. Hola, ¿cómo están? Linabel y Giovanna, ¿cómo se sienten? Muy bien, muchísimas gracias, María Elena. Nosotras encantadas, de verdad que sí, por la invitación que hemos recibido para venir a hablar precisamente de estas buenas prácticas e iniciativas que como Nestlé se ha ocupado por el bienestar de sus empleados. Me llamó muchísimo la atención lo de la mascota, porque por ejemplo lo de viernes corto, despachar a los empleados, ¿verdad? Decirle, trabajen hasta el mediodía o tengan un viernes libre durante el verano o varios viernes libres. Uno lo ha visto en varias empresas, pero esto de la mascota, por lo menos yo por primera vez lo veo en Nestlé. ¿Cómo surge este programa? Tanto a nivel internacional de Nestlé como localmente en Nestlé Dominicana. Bueno, María Elena, un placer, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Bueno, mira, te cuento un poco. La cultura de Nestlé y la creencia como Nestlé Purina es que las mascotas y las personas definitivamente somos mejores cuando estamos juntas. Entonces, esto es un programa que lleva más de 15 años a nivel global en mercados como Europa, como Estados Unidos, Asia, donde se le permite al colaborador que pueda llevar su mascota al trabajo. En el 2019 nosotros lo implementamos en República Dominicana con bastante éxito y aceptación. Definitivamente es un programa donde se aumenta la productividad del empleado, baja el nivel de estrés, porque le permite estar con su mascota y sobre todo porque si miramos en los últimos años se ha visto un acercamiento en la relación que tienen las personas con su mascota. Entonces definitivamente ha sido un éxito para nosotros proveer ese beneficio a los empleados. ¿Cómo llevan a cabo esto? Porque hay muchos que reconocen la importancia de una mascota en una familia, desde personas que han perdido un ser querido y es el psicólogo que le dice, por favor, búscate una mascota, eso te hace bien, hasta niños, en muchos hogares hay mascotas porque hay un niño con una condición especial que el terapeuta les recomienda, hay muchísimas otras razones. Pero hay gente que no son amantes de la mascota y van a pensar, ¿cómo? Un perro en el trabajo, ¿cómo va a ser y cómo lo hacen? O sea, ¿cuáles son las reglas, las condiciones, cómo lo llevan a cabo para que eso no afecte el trabajo cotidiano? Mira, lo primero es que es un programa que se debe de diseñar teniendo todas las pautas y consideraciones que se merece, ¿no? Definitivamente reconocemos todas las ventajas que trae llevar tu mascota al trabajo, pero para poderlo implementar hay una serie de medidas que debe tomarse a cabo. Definitivamente el primer paso es entrenar y concientizar al dueño de la mascota, al empleado que la va a llevar, de cuáles son esas reglas que debe de seguir. Lo que más se promueve es la tenencia responsable con la mascota, que definitivamente ese empleado pueda llevar la cartilla de vacunación al día, que su mascota esté libre de garrapatas, pero también se le provee al colaborador de herramientas, se le da un kit de bienvenida donde va a tener todo lo que necesita para que pueda tener su mascota al lado. De hecho, nosotros contamos con una terraza especial que le llamamos un pet zone, que es un área donde el colaborador puede bajar con sus mascotas para hacer pausas activas, caminatas. Definitivamente el programa debe ir acompañado con una serie de pasos y reglas para que realmente pueda ser funcional. Adicional de ese entrenamiento, hacemos charlas que permiten también concientizar a toda la organización de cómo esto al final nos beneficia a todos. Definitivamente
al empleado que lleva a su mascota, porque no tiene esa separación. Recuerda que en pandemia tuvimos mucho tiempo trabajando junto a ellas y de repente entrar de nuevo full time al trabajo significa un proceso de separación, pero también nosotros concientizamos a los demás colaboradores que no tienen mascota, cómo debe ser ese comportamiento cuando las mascotas están ahí. Linabel, ¿cuál ha sido la reacción de los colaboradores? Y si recuerdas alguna anécdota, alguna vivencia, algo que quieras compartir. No, buenísimo, felices, la verdad. Y creo que eso es parte de lo que viene, vamos a decir, hablando Giovanna, porque ha traído muchos beneficios, tanto para el empleado como para la mascota misma. Y uno de los principales es el nivel de felicidad y la reducción de estrés, no te lo puedes imaginar. O sea, inmediatamente llega un colaborador con una mascota al trabajo, todo el mundo hace así y arropa a esa persona para conocerla, quiere pasarle la mano, cargarla, crea unos vínculos increíbles incluso en el clima laboral de la empresa, porque te acerca a personas que no necesariamente tú conocías antes o con las que habías conversado, y la mascota van generando ese nivel de empatía dentro de la misma empresa. Definitivamente los empleados valoran muchísimo esta iniciativa que estamos haciendo, tanto por el bienestar de ellos como de las mascotas, porque si bien tú lo decías ahorita, o sea, psicológicamente los recomiendan. En las diferentes situaciones o aspectos de la vida que la persona puede estar viviendo es recomendable y definitivamente la gente está encantada con el beneficio. Y esto ayuda, como decía Giovanna, a lo de la tenencia responsable. Por ejemplo, nosotros en Santo Domingo vamos al mirador y nos molestamos porque alguien va con su mascota y se olvida de llevar una bolsita para recoger los desechos. Pero veo que entre los requisitos que ponen ustedes es que el colaborador se hace responsable de esto. O sea que se va creando conciencia sobre la importancia de esta tenencia responsable. Sí, y definitivamente existe todo un protocolo, porque al igual que como vienen visitas a la empresa, como puedes traer tus hijos menores a la empresa, hay un protocolo también para la entrada de esa mascota. Debes registrarla antes de traerla y como decía Giovanna, tienes que tener todos tus documentos al día. Pero más bien también te comparten un instructivo que tú debes de leer, que tú debes de conocer, donde tú tienes que afirmar que tú conoces las condiciones para que tú poder traer tu mascota a convivir. Porque si bien es cierto, como decía, que en algún momento puede darse cierto encuentro entre algunas mascotas, pero lo importante es que los colaboradores sepan manejarlo y que podamos llevar la fiesta en paz, pero definitivamente es algo muy acogedor para todos. ¿Qué otros planes tienen? Uno a veces conversando con personas que trabajan en Nestlé, que algunos que dicen, sí, yo tomé unas terapias, lo pude hacer online y determinada terapeuta, una persona muy reconocida en el país, estaba dentro de ese grupo de terapeutas que trabajaban con Nestlé para los colaboradores. Por ejemplo, la gente que acumuló mucho estrés durante la pandemia. Pero hay algunos también que se reúnen a hacer ejercicios con los compañeros de trabajo. Si uno hace ejercicios con un compañero de trabajo, quizás difícilmente discuta con él el lunes o el martes. Y así hay, y decías de llevar los niños, o sea, ¿cómo nacen estos programas? ¿Cuál es la semillita? ¿Algún estudio de una universidad? ¿Una toma de conciencia de algunos ejecutivos? ¿Cómo surgen? Definitivamente nosotros trabajamos mucho en lo que son las encuestas de clima laboral y eso te da a ti muchísima información de cómo se siente el colaborador, qué el colaborador necesita para seguir dando esa productividad que nosotros queremos. Y no solamente nos limitamos a la encuesta de clima laboral. Una vez concluidos esos procesos, nosotros hacemos focus group también con los empleados, donde ellos también externan qué cosas podrían estar agregando valor y podría estar creando, vamos a decir, ese vínculo, esa fidelidad del empleado con la empresa. Y de ahí van surgiendo muchas de las iniciativas que hoy en día nosotros tenemos implementadas, porque si bien es cierto, ahorita mencionaba que te llamó mucho la atención de Pets at Work, pero sí también contamos con más iniciativas que definitivamente los empleados aplauden y celebran cada día. Y tú a veces dices, pero mira esto, y dices, no, pero es que no me puedo despegar de lo que hoy en día estoy recibiendo, porque de verdad son muy bien merecidos.
¿Y otras iniciativas como cuáles? ¿Pueden mencionar? Nosotros tenemos, bueno, recientemente acabamos de actualizar lo que es nuestra política parental, donde nosotros no solamente nos ocupamos del cuidador primario, que es la madre, sino también del cuidador secundario. A nivel del cuidador primario, sabes que a nivel de ley nosotros contamos con 14 días de licencia de maternidad, pero la madre aquí recibe 14 semanas, la madre aquí recibe 18 semanas de licencia de maternidad. El padre ahora recientemente se le agrega y está recibiendo un total de 30 días de licencia parental para disfrutar, para apoyar a la madre en ese proceso también, porque hay muchos padres involucrados en el proceso al nacimiento de un bebé. Contamos con la política de flexibilidad y ahí podemos enmarcar lo que son los viernes cortos, como bien mencionaba. Nosotros tenemos todos los viernes cortos durante el año. Durante el año completo los empleados a la 1 de la tarde está desconectándose. Y es lo que nosotros... Perdona, determinados viernes le toca a cada... Todos. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y el objetivo de eso es? He encontrado mayor productividad en los colaboradores. De hecho, a veces nosotros mismos decimos, ay, pero el tiempo no me da, pero es que nos hace a nosotros mismos rendir más durante la semana, durante esas horas laborables. Y al mismo tiempo te estoy dando un espacio para que tú puedas agendar cualquier actividad personal con tus hijos, cualquier diligencia que normalmente utilizamos los sábados, pero no, tienes ese espacio los viernes para poder ir adelantando todo lo que quieras hacer. Igualmente dentro de esa política también damos los días de cumpleaños, el empleado disfruta de ese día para celebrar su cumpleaños o para pasarlo como mejor entienda. Y me imagino que eso se traduce en una alta fidelidad, porque muchas veces para el colaborador, más que los incentivos económicos, cuentan incentivos de ese tipo, y es lo que hace que la persona permanezca en la empresa. Sí, y es totalmente, y vamos de la mano con la iniciativa de Pets at Work, o sea, estamos hablando de emociones. Tú trabajas y mueves las emociones de las personas, definitivamente eso cambia la vida para el colaborador. Se siente pleno, se siente realizado, sabe que puede, no solo, porque con esto de traer la mascota aquí, o sea, la felicidad de tú no tener que preocuparte, que quién te lo está cuidando, quién te lo está alimentando, si está triste, después de viviendo tanto tiempo con el proceso de la pandemia y ese vínculo que se desarrolló, tener que despegarte, salir de la casa y dejarlo, definitivamente tú estás trabajando las emociones del empleado y ellos se sienten de verdad felices con esto. Recientemente estamos celebrando también el reconocimiento que hemos recibido, quedamos en el 3er lugar dentro del ranking de la revista Mercado como las mejores empresas para trabajar, y esto es parte de, o sea, todo esto que nosotros hemos logrado implementado se va reflejando. Qué bien. Si hay una empresa que quisiera aplicar uno de estos programas, pero no sabe bien cómo hacerlo y pide ayuda, cooperación, ¿ustedes son receptivos a este tipo de solicitudes? Definitivamente, estamos abiertos, invitamos a cualquier empresa que quiera implementar esta iniciativa también, que quiera llevar esto como un beneficio de los empleados, acercarse a nosotros y con gusto podemos compartir la práctica, todo lo que tenemos ya en marcha en el día de hoy, el diseño, cómo se puede llevar a cabo, hablar con nuestros especialistas que tenemos aquí dentro también, en el área de purina, en el área de veterinaria, y eso también podemos facilitar. Bien. Giovanna, Libanet, no sé, Giovanna, si quieres agregar algo más. Yo mencionaría ahí, Marielina, una de las grandes ventajas que tenemos con el programa de Pets at Work es que contamos internamente con un equipo de veterinarias. Okay. Nosotros dentro de la unidad, como somos expertos en alimento y cuidado de mascotas, tenemos un equipo de veterinarios especializados. Por lo tanto, contamos con todos los protocolos que se debe de tener a la hora de manejar este programa. Definitivamente es un programa que, si bien en inicio cualquier empresa puede hacerlo como un día particular, hay empresas que en otras regiones lo que han hecho es que han comenzado todos los viernes y luego van amplificando. Hay muchas maneras de ver el programa y de ir haciendo lo posible, pero aquí lo más importante es pensar cómo es recibido en términos de beneficio para el colaborador, cómo se siente el colaborador cuando está en ese ambiente inclusivo, en ese ambiente
que definitivamente aporta a todo lo que es la productividad en el lugar de trabajo. Hola, mi nombre es Héctor Ramírez, soy del departamento de ventas, soy parte del equipo que lidera la marca Maggi aquí en el país. Este es Lupe, que me acompaña a cada rato aquí a la oficina. Para mí Pets at Work significa estar con ella mucho más tiempo del que normalmente tengo, que ella esté conmigo más tiempo también, desestresarme en el trabajo porque comparto con mi perrito y bueno, básicamente aprovechar más el tiempo para fomentar mi relación con ella. Hola, mi nombre es Lía Reynoso y estoy como Head of Procurements en Nestlé. Este es Romo y llevamos juntos 9 años. Poder participar en Pets at Work nos ha permitido fortalecer nuestro vínculo, sobre todo después de la pandemia cuando pasábamos tanto tiempo juntos. También él ha demostrado que es un perrito que se porta muy bien cuando ve a otros en la oficina. Y por último, a mí también me hace bien, sobre todo a mi salud mental. Y definitivamente el colaborador sentirá que tiene en Nestlé, que es la empresa de la que hablamos ahora, una familia. Muchísimas gracias, gracias por compartir estas buenas prácticas y hasta un próximo encuentro aquí en Ser Humano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.